¿qué te pareció el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo lo he catalogado de muy valiente hoy para iniciar el desfile militar por la independencia de México, pidiéndole a Joe Biden que cese el bloqueo contra Cuba, con el presidente de Cuba como invitado especial y su esposa. El presidente Andrés Manuel López Obrador se posiciona nuevamente como un líder regional y creo que no está muy perdida. No me acuerdo de quién escuchaba o leía creo que del propio Julio Astillero, este análisis, que también se protege el presidente Andrés Manuel López Obrador de la doctrina Monroe de Estados Unidos, convirtiéndose en ese líder regional. ¿Cómo viste tú el discurso y el grito? Pues el grito le tiene que erizar la piel a cualquier mexicano y mexicana, ¿no? Sofía, ¿me escuchas? Sí, bueno, sí, te escucho. Gracias. El grito me pareció pues muy bueno, incluso pues el presidente en la mañanera había estado diciendo que nos tendría una sorpresa, que no podía decir nada, traía muchos secretos y creo que hicieron una muy linda ceremonia, esto de proyectar no solamente por ejemplo en la pirámide, sino también en la catedral, nuestros héroes y heroínas patrias. Y creo que fue una bonita ceremonia, incluso a pesar pues de las condiciones de la pandemia, porque pues obviamente lo más tradicional es llenar el Zócalo y es mucho también parte de la tradición obradorista, ir al Zócalo con el presidente y todo, pero creo que fue algo que planearon con mucha, pues con mucho detalle y que creo que sí fue bastante lindo. Bueno, a mí en lo personal me gustó muchísimo, me gusta mucho esto del tema que han estado utilizando estos últimos meses con lo de las luces y jugar con la historia de México, contarla también no solamente a partir de la independencia, sino desde antes de la conquista, lo cual creo que hace que pues retomemos mucho de nuestras diversas historias, ¿no? Y de cómo podemos concebir nuestra nación, ¿no? El discurso del día de hoy del desfile militar me pareció también muy bueno. Andrés Manuel hace esta forma de contar la historia que a mí me encanta, me parece que es muy atinada porque nos cuenta y nos narra la historia de la forma igual no tan tradicional, con las fechas, sino más bien con las concepciones históricas y políticas de cada personaje. Y creo que eso hace que le demos un giro o una perspectiva nueva a la historia y a los personajes que realmente, pues en este caso, por ejemplo, nos dieron la patria y nos dieron pues la lucha de la independencia, ¿no? Y creo que Andrés Manuel retoma en el tema del desfile militar algo muy importante que es algo que hemos estado luchando desde que inició su gobierno, que es el rescate de la soberanía. Y obviamente con un país invitado como Cuba se hace sumamente relevante la conversación y también me parece que lo hace con, esto de reclamar el alto al bloqueo con Cuba es algo que pues México ha estado gestionando en varias organizaciones internacionales que creo que ya es un consenso internacional que el bloqueo en Cuba debe de acabar. Solamente pues incluso hace algunos años vimos la votación que de todos los países de la ONU estaban a favor, excepto Israel, Estados Unidos, Israel, Estados Unidos eran los únicos que votaron en contra. Y bueno, esto me parece sumamente interesante porque justamente hace 2 días Andrés Manuel anunció que podría ir a la ONU porque México va a presidir el Consejo de Seguridad. Y esto creo que viene mucho al caso, pues porque Andrés me parece que está ahí calentando motores respecto a al respeto a las soberanías de todos los países y que pues va a ser muy interesante el papel que va a tener México en la ONU, pero sobre todo el papel que también tiene México en cómo se relaciona Estados Unidos con el resto de los países de Latinoamérica, ¿no? Y el presidente y también, por ejemplo, Marcelo Ebrard y todas las personas que han estado
estado involucradas en las diferentes relaciones exteriores que tiene México, pues han sido muy respetuosos, pero también han cultivado muy bien nuestras relaciones con otros países para que sean positivas. Esto creo que ha posicionado a México de nuevo con esta cara amable que siempre ha tenido, bueno, que solía tener y que los gobiernos neoliberales nos quitaron, y que bueno, ahora pues está buscando no solamente ser la cara amable, la cara buena onda, sino también ser la cara de respeto, ¿no? Y que creo que el respeto a la soberanía del país, de México especialmente, pues lo hace todavía más importante, ¿no? Así es. Amir, ¿a ti qué te parece esto? Por cierto, el sábado va a ser importante en el marco de la cumbre de la CELAC, la propuesta de México para transformar y desaparecer, si así lo deciden, la OEA. Yo decía que un discurso muy valiente hoy por la mañana, eh, muy alejado de aquellas formas agachonas hacia Estados Unidos que mantuvieron tanto Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, solo por mencionar a los últimos tres expresidentes. Fíjate que está bien interesante el tema, pero bien interesante y bien profundo, ¿no? Primero, bueno, hago el comentario de que pues estuvo súper bonito el mapping, ¿no? Se llama el mapping que le hicieron a la catedral, pues, estos momentos valiosísimos que aparte dejaron unas imágenes bien bonitas en fotografía, ¿no? Bien espectaculares, bien emotivo. Qué diferente es un grito de un presidente patriota a un presidente entreguista y bueno, que le entregaba hasta nuestros recursos naturales a los extranjeros, ¿no? Mira, hay una parte en el libro de López Obrador, en el presidente López Obrador, donde habla acerca de la relación con Fidel. A la mitad del camino, precisamente, hay una anécdota que cuenta el presidente de la República respecto a todo este movimiento que se efectuó cuando pues, lo querían desaforar, cuando pasó lo de Peña Nieto, y bueno, bueno, se fue Salinas a refugiar a Cuba, ¿no? Y cuando López Obrador salga en el discurso en aquel momento, como jefe de gobierno, decir que qué vergüenza de Cuba haber de refugiar a un personaje como Salinas de Gortari, que inmediatamente pues Ahumada, perdón, con Ahumada, cuando se fue Ahumada a refugiar por allá y que, pues bueno, pues habla él de este tema y sueltan a Ahumada y lo regresan para México, que además con pruebas. Fíjate que yo noté la sensación que ahorita está explicando Sofía, yo la noté de viva voz, o sea, la sentí el día de la mañanera en donde el presidente López Obrador dijo que la DEA había fabricado el delito de Cienfuegos y que estuvo Marcelo Ebrard. Vaya patriotismo que se sintió en esa mañanera, te lo juro, es algo que me voy a llevar a la tumba. La sensación del discurso, las formas, la manera en que se dijo lo que se dijo en ese momento, a mí me hizo ver un gran presidente de la República rescatando la soberanía del país. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, creo que va a ser López Obrador va a tomar el mando que tiene a nivel latinoamericano, ¿no? Porque ya hay muchos países que están viéndolo como un líder natural. Creo que va a influir mucho en el desbloqueo a Cuba, porque creo que va a suceder. Ya es algo muy difícil que sostenga el gobierno americano, que bueno, al final puede hacer lo que quiera, porque hizo lo que quiera, ha hecho lo que quiera cuantas veces quiera, inventando cualquier razones. Pero el discurso de López Obrador es un discurso, a mi punto de vista, sumamente humanista, ¿no? O sea, ya, mejor diálogo, hable ya, tranquilo, o sea, hay un pueblo sufriendo de eso, ¿no? Y creo que tenemos un gran presidente. A mí me da mucha confianza la parte de que el presidente López Obrador conozca también la historia. Nadie le ha podido criticar que sea un historiador maravilloso, ¿verdad? O sea, nadie le ha podido cuestionar la manera en que explica la historia, la participación de los personajes históricos, patrios, los sucesos que han marcado el país.
Y ese conocimiento de la historia, Vicente, a mí me da un montón de confianza, porque está precisamente esta frase que dice, los que no recuerdan su historia están condenados a repetirla, ¿no? Entonces, como tenemos un presidente que conoce perfectamente bien la historia de México y de lo que ha sucedido en su entorno internacional, creo que estamos en la posibilidad de no repetir errores del pasado porque se conoce muy bien y se está trayendo todo el tiempo la historia de México al presente. Y esto nos da la posibilidad de conocer los errores que se cometieron para que no los volvamos a cometer. Creo que es un gran discurso, podrán decir lo que quieran, pero qué tamaño de presidente, vuelvo a repetirlo, ¿no? Yo no me imagino a Peña o a Fox haciendo eso, y mucho menos a Calderón, ¿no? Más bien los veo más como de rodillas, pero pues yo me siento muy orgulloso del discurso del presidente el día de hoy como mexicano, ¿no? Como periodista tiene un gran análisis de fondo, ¿no? Oye, mi querido Amir, te voy a invitar para ver si mañana tienes tiempo y analizar el tema de Hans Salazar y de este muchacho Blancas, porque en la defensa del reportero de la crónica se están utilizando muchos adjetivos, insultos, hasta de mascotitas se están tratando algunos colegas que participan en la mañanera, y creo que hay que hablar sin apasionamiento sobre este tema. Yo voy a tratar de invitar a ambos